Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. El día de hoy, hermanos, me da un gusto estar con ustedes. Me da un gusto este grupo tan bonito que está aquí el día de hoy. Y les digo que me da gusto porque habla acerca... La cita bíblica que vamos a ver el día de hoy habla acerca de un grupo pequeño que pasa a ser muy importante por la situación que ellos estaban pasando en ese momento, de lo cual nosotros, yo creo, o quiero pensar que todos nosotros ya hemos tenido la oportunidad de escuchar de leer y escuchar esta palabra, pero quiero que por favor junto conmigo vayamos poco a poquito, así como nada más le hacemos. Vamos a ver la cita bíblica que se encuentra en Mateo 8, del 25 al 27. Mateo 8, del 25 al 27. Les voy a dar un momento para que lo encuentren en su Biblia y si no nos van a poder seguir en la pantalla. Jesús calma la tempestad. Ese es el nombre de la cita bíblica que vamos a ver. Está en Mateo 8, del 23 al 27. Dice su palabra. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Digan conmigo, le siguieron. Sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, e hizo grande bonanza. Por favor, digan conmigo, grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Gloria a Dios. Esta es palabra del Señor. El Señor Jesús ya había hecho varios milagros. Ya había sanado hombres, ya había incluso mandado palabra para sanar a gente que no estaba ahí, que era un servidor del centurión. El Señor ya había atraído la atención de mucha gente. Mucha gente. Al punto que Él estaba al borde del mar de Galilea. Y les dijo, entonces en el versículo 23, él entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Miren que en esta ocasión el Señor Jesús marca el paso. Yo me subo, vengan. A partir de ahí se subieron ellos un viaje que ya leímos, los que han leído. Un viaje que lleva mucha experiencia, ¿verdad? Hermanos, no sé si a ustedes les ha sucedido que de repente suceden cosas que están fuera de tu control. Fuera de tu control. Unas porque cerramos los ojos y le dimos sin preguntar. Y otras porque ya estábamos ahí y sucedió. Pero invariablemente están fuera de nuestro control. Y para que nadie se sienta aludido, lo voy a decir de la manera que yo generalmente pongo ejemplos prácticos, ¿verdad? Ayer tuve la oportunidad de, junto con mi esposa, llevarnos a los cuates a dar una vuelta. Y luego llegamos, los entregamos enteritos. Y luego llegamos por Anastasia y también por el little man, le digo, el hombrecito, el Isaías. Fuimos por ellos y fuimos y comimos. Y ahí les voy a decir por qué. Hay cosas que no están en tus manos, que están fuera de control. Al estar nosotros fuimos al mall porque teníamos cosas que hacer. Y pues fuimos a comer ahí donde el área de la comida. Comimos, después de ahí dijimos, bueno, vamos a llevarlos ahí unos juegos allá abajo para que ellos se entretengan. Pero en el pasillo hay
unos juegos que les pones, bueno, ahora ya nada es de moneda, le pones tarjeta y se mueven, un carro y todo. Los vieron y porque los traíamos amarrados, si no ya estarían arriba. Y, espérame. 1, 2, les dije que eran cuates. Se bajan y les digo, bueno, este es de 1 y este es de 2, vénganse en este. No, ellos querían 1 y 1. No iba a importar si yo me ponía a debatir con ellos. Mira, traigo 1 de a 5 y me alcanza para 1 ahorita. Todavía no había visto yo la tarjeta. Ellos no iban a entender nada. No podías tú ponerte a explicarles. Pero total, se hizo. Cuando ya les dijimos, ahora vamos a los de abajo, porque ellos ni siquiera habían visto los juegos de abajo. Para los que han ido al de las botas, allá abajo, un área de juegos muy bonito. Vamos allá. No. 2 minutos, bajamos y ya, ahora sí felices ellos. Hay cosas que ellos no van a entender porque su raciocinio no alcanza. Después fuimos les dije, los entregamos completitos, nos fuimos por la nieta y por uno de los más pequeños, tiene meses, el Isaías. Cuando estábamos pidiendo de comer, él no estaba con el tiempo del mesero, él ya estaba que quería. ¿Y qué le acercamos? Y su mami sacó una galleta y agarró la galleta, la mordió y la tiró. Y no sé si se le combinó el que no había comido todavía bien con la falta de siesta, pero no importaba si yo me hubiera puesto a hablar con él. Mira, ya ordenamos y también para un arrocito bien sabroso para ti. Me dijo, no iba a importar, porque no comprende. Su manera de comunicación es distinta. Y eso estaba fuera de mi control. Estoy poniendo ejemplos de niños, ¿verdad? Igual en nuestra vida adulta, hay cosas que no tenemos en nuestro control. Hay cosas que no nos vamos a poder sentar y a debatir con la persona o explicarle acerca de lo que hay o no hay o por qué sí hay. Hay cosas que no van a estar en nuestro control. En este caso, volviendo a la cita bíblica, quiero dejarlos en ese ámbito, cosas que están fuera de nuestro control. Aquí el Señor Jesús, después de haber hecho eso, se sube a la barca. Y de hecho, ahí se muestra una vez más que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, Él mostró su parte de hombre. Él estaba cansado. Dijo, vámonos. Pero aún así, antes de subirse, se le acercó un escriba, una persona con mucho conocimiento de la palabra. Y le dijo, Señor, yo te seguiré. Yo quiero seguirte. Y el Señor, viendo la intención de su corazón, que es como lo sigue haciendo hasta ahora, ve la intención de nuestro corazón, dijo, mira, las zorras tienen donde vivir, tienen una guarida donde llegar, yo no tengo nada. Y ahí fue la última vez que se habló de ese escriba. Y enseguida dice que un discípulo también le dijo, hey, yo quiero ir contigo, nada más déjame ir a enterrar a mi padre. Viendo su corazón le dijo, deja que los muertos se entierren, ¿no? Los muertos, síganme. Y no lo tomen a mal, no es una falta de respeto por nuestro Señor Jesús, pero cuando se entiende esto es que a lo mejor su padre todavía era de adulto mayor y quería esperar a que su padre pues, lo estaba cuidando, y él dijo, no, si me tienes que seguir, dale ahora. Es la última vez que lo vemos. Se sube a la barca y enseguida, ¿qué pasa? Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Sus discípulos. Y dice que la barca, en el siguiente versículo, he aquí, ya estando ellos dentro de la barca por invitación directa del Señor Jesús. Sí, no es que ellos ya vámonos, no, o uno se subió, luego el otro y después Jesús. No, Jesús primero entró y ellos le siguieron. Después de esa invitación directa, que ellos se suben, en el siguiente versículo, en el 24, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Miren que Mateo, yo no sé si sabía o no nadar, pero para él se le hizo tan grande, y si era así, era grande, hermanos, cuando la palabra dice algo, sucedió, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En este punto, ya una vez que ellos se habían subido por invitación directa del Señor Jesús, los discípulos que fueron los que le siguieron, habían estado en una área desconocida. Y cuando hablo desconocida, es porque
En capítulos anteriores ustedes ven que el Señor Jesús sanó, el Señor Jesús hizo milagros, el Señor Jesús incluso envió palabra para que el siervo del centurión fuera sanado. Nada de eso, hasta ese punto, ninguno de los discípulos sabía acerca de ellos. Ellos no habían sanado, ellos no sabían acerca de milagros aún, ya sabemos que después. Pero hasta ese punto todo eso era desconocido y nuevo para los discípulos. Era nuevo. Pero cuando les dijo, hey, vámonos, súbanse, él se subió y dijo, vámonos. Quiero recordarles, hermanos, que la mayoría de ellos eran pescadores. ¿Lo recuerdan? Los que estudian la palabra dicen que tal vez esa barca pertenecía a Pedro o al negocio de Pedro, que era su primordial. Los judíos, para ponerles un poco más de contexto, cuando ellos eran chicos, los niños siempre, los primeros 5 años estaban con la madre. La madre los alimentaba, la madre les daba lo que necesitaban. Los cuidaba hasta los 5 años. Los orientaba, los criaba hasta los 5 años. Después de los 5 años, si el papá, que en este caso era pescador, el niño desde los 5 años iba con el padre y empezaba a aprender esas técnicas de pesca. No es como hoy en día, y así era. Si tu papá era pescador, el abuelo era pescador, tú ibas a ser pescador. Y esa es la historia de varios de sus discípulos. Eran pescadores. No es como ahora que, hey, mi papá es abogado, pues yo quiero ser arquitecto. Y si no me gusta la arquitectura, porque de 1 más 1 siempre me dan 3, pues voy a ser dentista. Al fin que puedo tapar la carie varias veces. Cada quien escoge ahora lo que tú vas a hacer. No eran esos tiempos. Ese era el contexto en el que estaban ellos. Y si antes de subirse a la barca, ellos estaban en todo lo desconocido, ahora cuando les dijeron, hey, súbanse a la barca, vamos al otro lado. Ahí dijeron, ok, esto es lo mío, Señor. Esto es lo mío. Yo sé de qué se trata la pesca. Yo sé acerca de los barcos. Es más, yo he hecho varios, tengo varios. Súbase usted, duérmase. Me encargo yo, Señor Jesús. No estaba ahí. Pero ellos se subieron. Dejaron que el Señor Jesús se durmiera y se metieron. No sé si eso pasa acerca de nuestra vida cotidiana. Donde nosotros, si yo de cambio de llantas y de taller, yo solito, porque soy mecánico. No, espérame, de cómo hacer la venta y cómo cerrar la venta y cómo seguir extendiendo. Yo soy bueno porque soy gente de negocios. No, en cómo hacer y criar los hijos, olvídate, tengo 5, voy para 7. Yo sé de eso. Fíjense que aparentemente en nuestras áreas de confort es donde nosotros a veces dejamos a Jesús allá y dormido. Alguien puede pensar de esa manera. Aquí es donde ellos dijeron, esto es lo mío. Lo de antes no sabía yo. Y a veces hacemos eso, Señor. En las cosas cotidianas, en el venir manejando en la mañana de mi casa a su casa, aquí, hay veces que yo lo hago en automático. Y a veces me sale una oración porque alguien se me cruza. Y ahí es donde digo, Señor, gracias por estar conmigo. Y qué bueno que es una oración, porque si no, imagínate. En las cosas cotidianas es donde nosotros más aún tenemos que meter al Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo, en el 25, nos dice que y vinieron sus discípulos, disculpen, en el 24 todavía, ahí estamos, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea que ellos según ya estaban en su área de confort y se levantó una tempestad tan grande, dijo Mateo. Y si ellos ya eran expertos en estar en el mar, en las barcas, si ya eran tan expertos, se entiende que ellos ya habían pasado por otras tempestades, ¿que no?
Ya entienden ellos que después de ciertas horas y después de ciertas mareas, ellos tienen que esperar para, a lo mejor no llegas donde y tenías la intención de llegar. Llegas más adelante o más atrás, pero vas a pasar. Pero ellos, con su orgullo de pescadores, dice que le siguieron dando, no dice aquí la palabra cuánto tiempo, pero en Juan explica un poco, pasó casi toda la noche, donde ellos estaban remando y estaban tratando de que la barca no se diera. Las olas dicen que estaban cubriendo, yo no sé si unos cubetazos o no sé cómo le hacían sacando el agua, y Jesús dormido. Pero ellos siguieron en sus fuerzas. Y tal vez nada más ellos, no ahora en la actualidad, cuando nosotros estamos pasando por circunstancias que creemos comunes en nuestras vidas, lejos de ir a Jesús, seguimos remando. Lejos de reconocer que aunque yo sé todo eso, cómo sube, cómo baja, cómo se vende, cómo se compra, yo tengo que acudir al Señor. Pero ellos insistieron, es más, se unieron entre todos para seguir teniendo la barca todavía a flote y no acudían a Jesús. A veces permitimos eso en nuestras vidas, hermanos. A veces permitimos que las días a día, las cosas que nosotros consideramos cotidianas, las cosas que nosotros deberíamos de considerar a Dios en cada una de ellas, lo dejamos como automático. Y al menos que se nos cruce una de esas olas, a veces, porque ellos no lo estaban haciendo a este punto, es que vamos a Jesús. Esta invitación nos está diciendo que si en alguna de esas, siendo, ojo, invitado por el Señor Jesús, porque así empieza, Él se sube y lo siguen ¿quién? Sus discípulos. Entonces nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús nos invita, no importa las circunstancias. No importa las circunstancias, hermanos. No importa si hay o no papeles. No importa si el político dice o no dice. No importa lo que allá afuera está sucediendo. Importa lo que el Señor Jesús dice en su palabra. Pero por lo cotidiano a veces lo dejamos por alto. Ahora, en la barca que entraron los discípulos solamente, cabe aquí. Aquí adentro cabe esa barca. Que si todos los que estaban escuchando, si todos los que se estaban beneficiando de cada uno de esos milagros se hubieran subido, necesitaríamos un crucero. Pero esos oidores, en cuanto el Señor Jesús se subió a la barca y dijo, vámonos, se quedaron. Gracias, corazoncito, como le hacen, ¿no? Aquí te espero, aquí me quedo. Solo sus discípulos entraron. Y a sus discípulos, en medio de la circunstancia aún, les enseñó algo muy importante. Ya vamos a dejar a las demás personas que solamente son oidores, dice la palabra, y no hacedores. Ya vamos a dejarlos en orilla. Vamos a poner atención en los que se subieron. Vamos a poner atención en los que estaban pasando de veras. Dice ahí, una gran tempestad. Aún así, tardaron para ir al Señor Jesús, que dormía en la popa, decía. Miren, no sé con ustedes, pero a mí hay muchas cosas que me desesperan. Una soy yo solo. Soy yo. Pero no sé si les sucede que hay veces que hay personas que tienen muy buenas ideas y bien intencionadas. Y dicen, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y tú dices, vamos. Pero sobre todo si es para el reino del Señor, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Llega el tiempo, llega el día y ahí estás. Y no se aparecieron. O lo peor, ahí están, pero dormidos. Y hay unos que lo pueden hacer con los ojos abiertos. No quiero señalar a nadie para que todos estén tranquilos. Pueden estar ahí con los ojos abiertos dormidos. Pero ellos te vendieron el libro completo y dijeron, vamos a hacer esto. El Señor Jesús les dijo, vámonos. Se suben. Viene esa gran tempestad. Donde ellos se sentían confortables. Yo sé todo esto. Es más, el padre de mi padre sabe cómo hacer esto. Yo lo puedo hacer. No. Cuando su orgullo. Y es que a veces, hermanos,
el orgullo de ellos. A veces, hermanos, nuestro orgullo, el Señor tiene que trabajar con él en amor, que literal nos tiene que bajar los piecitos y poner los dos en la tierra y decir, tú eres mío y yo soy tuyo, hijo. El que está pegado a la vid dará fruto. Fuera de mí no puedes hacer nada. Fuera de mí no puedes hacer nada. Y no importa si tú eres el experto, no importa si tienes tú mucho conocimiento, pero si no tienes a Jesús en tu vida, no somos nada. Y él, en medio de la tempestad, dormía. Después de que ellos batallaron, después que ellos intentaron con muy buenas intenciones y técnicas, voy a decir, de cómo sacar el agua en medio de una tempestad, entonces acudieron a Jesús. Y en el siguiente versículo dice que vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos. Yo creo que es más bien, sálvame. Apropialo. Sálvame, Señor. Que esta manera cotidiana de estar viviendo no me está llevando a ninguna orilla. Sálvame. Que esta manera de que yo estoy conduciendo mi familia no está dando nada bueno. Sálvame. Que esta manera en que yo me estoy comportando en mi matrimonio no es la correcta. Sálvame. Que esta manera en la que yo estoy administrando eso que tú me has dado no es la correcta. Sálvame. Tenemos que ser humildes. Porque el Señor está con nosotros, hermano. Pero debemos de dejar de hacer todo a nuestras fuerzas. Dejemos de nosotros de toda esa Biblia, de todas esas historias bíblicas, de todos esos estudios bíblicos que bajen a nuestro corazón y quiebren ese orgullo y decirle, Señor, sálvame. Es necesario a veces que nosotros podamos entender que en medio de esas circunstancias que nosotros no podemos controlar, el Señor sí puede. Pero tenemos que ser humildes y decir, Señor, sálvame. No estoy haciendo las cosas correctas. Sálvanos. A mí, a mi matrimonio, a mis hijos. Sálvanos. Tiene que llevar una humildad real. Porque recuerden que antes de subir a la barca, el Señor Jesús, no a uno, a dos, viendo lo que traía cada uno en su corazón, los dejó en la orilla. Uno con todo el conocimiento, uno era escriba, uno sabía todo de la Biblia. Pero sabiendo lo que había en su corazón, le dijo, yo no tengo dónde dormir. A lo mejor él estaba pensando que yendo con el Señor Jesús no le iba a faltar ni siquiera a casa. Ya no se escuchó de él. El otro dice que era discípulo de él, incluso dice, y uno de sus discípulos, pero sabiendo que tenía otras prioridades en su corazón, le dijo, no lo reprendió, en amor le dijo, encárgate de eso, yo me voy por alguien más. Tenemos que ser totalmente humildes a la hora de acercarnos a nuestro Señor Jesús y pedirle que se levante por nosotros para salvarnos. Dice su palabra enseguida, ya cuando ellos reconocieron su situación, ya cuando ellos sabían que su conocimiento, su esfuerzo, sus buenas intenciones no iban a dar a ningún lado, Señor, sálvanos. Entonces, en el 26 se levanta y dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos, ¿y a quién? Y al mar. A los vientos y al mar. Ahora, hay una cosa bien importante que tenemos que aprender de esto. Él estaba dormido, lo despiertan, ellos reconociendo que no podían hacer nada en sus fuerzas. Señor, sálvanos. Él se levanta y lo primero que él hace, oye, me levanto en medio de eso, y ya la barca yo creo que para cuando le dijeron ya iba de ladito, ¿no? Porque estaban toda la noche ahí dándole. Él, lejos de reprender primero al viento y al mar, se dirige a ellos.
Y yo batallé con esto, hermanos. Dije, Señor, estás viendo que se están ahogando y todavía les echan más chilito. Pero miren, es que eran esos mismos 12 que vieron cómo Él tenía potestad sobre toda la tierra. Como Él, incluso, cuando les dijo, hombres de poca fe, no hace mucho se había referenciado, yo me someto a más gente, y hay gente que se somete a mí, a este centurión, que fue y le pidió, Señor Jesús, tengo uno de la gente que me sirve en mi casa, uno de mis siervos está enfermo en casa, por favor, manda la palabra para que él sane. No, le dijo, yo voy a ir. No, manda la palabra, le dijo. Reconociendo que él tenía esa potestad. Porque yo soy hombre que se somete a gente arriba, pero hay gente que se somete a mí. Y cuando yo digo, haz esto, los de abajo de mí lo hacen. Se sorprendió el Señor Jesús, ahí está la palabra, se sorprendió y se dirigió a ellos y dijo, no he visto tanta fe en estas tierras como esta. O sea que ese centurión, con el poco conocimiento que tenía del poder del Señor Jesús, actuó. Y ellos, después de haber visto todo eso y tal vez más, en medio de la tormenta, tuvieron temor. Hombres de poca fe, tal vez refiriéndose al centurión y trayéndoselos a su atención. Y es que, hermanos, hablando de fe, podemos, y después vamos a hacer una clase, pero hablando de fe, quiero realmente tomar un minuto para esto. ¿Se puede describir la fe de muchas maneras? Sí, pero hay dos componentes. Hay dos componentes que quiero que hoy te quedes con ellas. La fe implica conocimiento. Tú no puedes tener fe de algo que no conoces. Tú no puedes tener fe de algo que simplemente nunca te han platicado. ¿Y de qué me hablas? ¿Fe de qué? La fe implica conocimiento. Pero la fe demanda acción. ¿Recuerdan a Abraham en Génesis 15? No lo puse, hermano. Cuando a Abraham se le consideró el simple hecho de creer como justicia. Abraham no había recibido el decano, el estudio, él no había caminado con el Señor Jesús, él no. Él simplemente se le dijo algo, creyó y en base a eso actuó. Consideró como justicia. Eso es fe. Rahab, la mujer que vivía en los muros de Jericó, ella no sabía nada acerca del Señor Jesús. Ella había escuchado, pues vivía ahí en el muro, acerca de un pueblo escogido por Dios que iba a venir a conquistar esa tierra. Era todo lo que había escuchado. Y vienen estos dos a ver la tierra, y porque ella creyó que estos eran los elegidos de Dios, nada más por eso, porque creyó ella, se le fue contado como justicia. Y ella está en el linaje, hermanos, de nuestro Señor Jesús. La fe necesita conocimiento. La fe demanda acción. Hombres de poca fe. Y yo le pedí perdón al Señor cuando estaba haciendo esto. Porque no sé si ustedes, pero yo he tenido la bendición de poder leer, de poder estudiar, de agarrar un libro por aquí, dejarlo en la media, y luego aplicarme a otro. Es mucho conocimiento. Y yo sé que aquí hay otros que tienen más todavía que yo de conocimiento. Yo sé que aquí vemos gente que hemos nacido en cuna cristiana y hemos podido escuchar muchos versículos, memorizados incluso. Pero me quedo con poca fe. No la actúo. Cuando vivía en Acapulco, mis papás siempre, cada fin de semana, recibían en casa a gente que predicaba a la sierra. Y esta gente iba y se iba en el área de Huitzuco, que es sierra,
Es frío, de hecho, allá dice uno en Guerrero hay frío, sí hay frío, porque hay sierras. Y estos misioneros a veces se encontraban con gente que no hablaba el idioma, no hablaba español, y luego ellos gringos, pues, peor. Pero siempre encontraban a alguien que podía traducirles. Y dicen que hubo una ocasión que llegaron a un lugar donde nada más 2 personas tenían ellos el favor de poder ir a hablar con algún extranjero que no fuera de su etnia. Y lo único que pudo él decir, pues, ¿qué voy a hacer con ellos? Bueno, ¿sabe alguno de aquí Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envía a su único Hijo para que muriera en la cruz y nadie muriera. Para que todo el que en él creyera. Fue lo único que pudo decirles. Dijo, pues no, vengo preparado, pero no me dejan más que con ellos. Pues bueno, mira, regreso la próxima semana. Dice que la próxima semana toda la etnia estaban ahí queriendo escuchar más acerca de ese Dios que había muerto por ellos en la cruz y quería darles salvación. Así de su conocimiento y así de su fe. Y me lo contaban y yo me quedaba, wow, ¿cómo es real eso de Dios? ¿Cómo sigue siendo real el día de hoy? Pero en ocasiones nosotros queremos seguir remando a ver para dónde va a dar esto. Pero en ocasiones nosotros queremos seguir juntándonos para sacar agua juntos. A lo mejor uno la mete y el otro la saca, no nos damos cuenta porque había mucho viento antes de ir a Jesús. Hombres de poca fe. Y me pegó. ¿Y por qué se lo dijo a ellos y no antes calmar las aguas y calmar el viento? Porque el Señor Jesús tenía el control absoluto. Él sabía que iba a venir esa paz. Pero antes tenía que trabajar con el corazón de ellos. Y que si les calmaba primero las cosas y luego les explicaba, pues ellos ya iban a estar más tranquilos. No, pues sí, ya sabía yo. No, quiero trabajar con tu corazón, hijo. Quiero trabajar con tu corazón, hija. Quiero que sepas que en medio de esas situaciones en las que tú incluso dices que eres profesional, yo soy. En medio de esas circunstancias que tú no puedes controlar, yo sí, dice el Señor. Pero siempre y cuando nosotros vayamos a Él. Siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestras limitaciones. Dios no tiene limitaciones. Por eso es que primero Él quiso trabajar con ellos en su corazón, hacerles entender que lo que ellos ya habían visto era suficiente para que ellos actuaran en fe. Y sin embargo decidieron no. Yo por eso pedí perdón al Señor. Cuando estaba ahí dije, Señor, perdona. Y esta madrugada desperté. Mi esposa, Pastora Aida, se sentía mal. Se tomó algo, se acostó, me levanté a las 6, repasando algo rapidito. Y cuando salí de ese cuarto yo lo oí toser. Salgo y la verdad, les soy sincero, me preocupé. La vi con una cara muy distinta. Digo, ¿qué pasó? Que me siento mal, ¿no? Oré. Y yo preparando esto. Y dije, ay Señor, nuestros pastores están bien, pero están en recuperación. Me piden de favor que se haga esto que estoy compartiendo con ustedes. Y luego, de repente mi esposa se pone, Señor, sálvame, levántate. Y yo sé que Él quería trabajar conmigo. Y lo hizo. Pero no desde anoche, desde que me empezó la pastora a pedir esto, desde entonces yo estaba pidiendo que su Santo Espíritu, porque yo puedo hablarlo 2 horas acá, pero es su Santo Espíritu el que va a trabajar en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, para que tú libremente puedas decir, sálvame. Ya no quiero seguir haciendo esto en mis fuerzas. Yo ya no quiero llenarme nada más de conocimiento, yo quiero hacerlo, Señor. Y yo estuve así,
A las 7 algo le decían a Pastor Rob, Pastor, por si no sé por qué, pero puede preparar algo. Y, ¿what? No, algo sencillo. Porque creo, les voy a decir de nuevo, me preocupé. Pero orando y meditando, salgo otra vez y ya me dice, ya estoy mejor. De hecho, ya la encontré dormida, no había podido dormir ella. La dejé dormida. Dios es fiel. Pero Dios quiere que tú reconozcas que en medio de esa tormenta, Él tiene el poder absoluto. Y miren qué bonita ecuación hace Mateo, donde primero dice que se levantó el mar, una tempestad tan grande, primero dice. Y después de haberles dicho acerca de la fe a ellos, y después que reprendió a los vientos y al mar, que no dice qué palabras usó. De hecho, yo estaba interesado, dije, ¿qué les dijo? No dice, pero le obedecieron. Enseguida se vino ahora una grande bonanza. Así que si tú estás pasando con una gran tempestad y tú estás preparando tu corazón en humildad para ir a Jesús, prepárate para esa grande bonanza. Que solamente el Rey, solamente el Señor, solamente el Dios que tiene el poder absoluto reina en tu vida para que eso pase. Esa gran bonanza. Y aún así, estos mismos discípulos, después de haber visto esto, dice en el siguiente versículo que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sus discípulos. Juan explica que había otras barcas. Aquí nada más dice que eran ellos. Que cabía aquí adentro, se quedaron los del crucero. Ellos nomás querían los beneficios, no querían comprometerse con el Señor. Ellos nada más querían las bendiciones, sin ningún compromiso con el Señor. Y estos 12 que brincaron, los discípulos, se sorprendieron. ¿Quién es? ¿Quién es este? Que aún esto le obedece el viento y el mar, porque ellos sabían que esas situaciones pasaban de cuando en cuando ellos navegaban, pero sabían que la combinación de aire con el mar levantaba olas, pero aún cuando calmó el mar, las aguas juntamente obedecieron. ¿Quién es este? Esas cosas no pasan. Tal vez eran los otros que iban en la barca que querían seguir a Jesús, no dice, alguien puede pensarlo, ¿va? Que también cuando lo vieron de lejos y se vio todo calmado y vieron esa barca que estaba Jesús, dijeron, ¿quién es este? Pues ese, hermanos y hermanas, es el mismo Dios que te está dando la invitación el día de hoy. No te quedes en la orilla. No te quedes con las meras bendiciones que son tuyas, tómalas. No tomen la mano. Agárralas. Son para ti. Si Dios te ha dado una bendición desde que conociste a Él como tu Salvador y lo reconociste como tal hasta hoy, y te ha dado bendiciones, gloria a Dios, no te quedes ahí. Si Él ha salvado tu matrimonio, si Él ha salvado, no sabemos, quién sabe cuántas cosas Dios te está invitando el día de hoy. Mira, no quiero también darte la foto incorrecta, porque el día que tú aceptes esa invitación no quiere decir que no va a haber tormentas. No. Se predica palabra acá. Ellos invitaron el viaje sin saber qué iba a pasar. Y miren lo que pasó. Y si tú lo vas a aceptar el día de hoy, yo te puedo decir, como lo dije a mí mismo cuando estaba preparando, yo no sé qué va a ser de los hijos de mis hijos, pero yo confío en Dios. Que cada día que hay oportunidad deposito semilla de palabra en ellos. Yo no sé qué va a ser del negocio, que si bajan y suben y bajan, ponen y quitan impuestos. Pero yo sé que el Señor Jesús reina.
Yo no sé qué, es más, yo no sé qué va a hacer de la iglesia, pero yo confío en el Señor. Que como aquí se da palabra, y así la misión es que nosotros somos gente que caminen discipulados juntos para hacer la misión del Señor, para poner su nombre en alto. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo confío en el Señor. ¿Cómo va a pasar? No sé qué tan grandes las olas van a estar, no sé qué tan chiquitas van a estar, pero el Señor Jesús va a estar con nosotros. El Señor Jesús va a estar contigo. El Señor Jesús siempre ha estado contigo. Él solamente quiere un oído. Él solamente quiere unos ojos. Él quiere un corazón dispuesto. Para que cuando tú te subas, hermano, entiendas que Él está en control absoluto. Por eso cuando nosotros oramos y decimos que se haga tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Hay algún extraterrestre acá? ¿O todos somos de la tierra? Oh, bienvenidos. Entonces tú y yo debemos estar regidos, terrenalmente hablando, por la voluntad de Dios, que es perfecta y absoluta. Y si es así, estamos seguros, hermanos. ¿Aceptas la invitación el día de hoy? No hay nada de malo en que tú disfrutes de esas bendiciones, no. Pero si tú aceptas el día de hoy, el subirte con Él a la barca, yo de primera mano te puedo decir que te vas a sorprender. Como Él va a poner sus brazos alrededor de tu matrimonio, como Él va a poner sus brazos alrededor de tus hijos, como Él va a sanar cuando tú no sabes, como Él te va a rescatar cuando tú no entiendes, como Él va a tomar control absoluto cuando todo está fuera de control. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.